queridos amigos a Espacio Político por PSTV, la nueva manera de ver televisión. Hoy en Espacio Político cerramos este ciclo de entrevistas con respecto a las elecciones universitarias para la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hoy me acompaña un amigo, futuro colega y compañero de escuela, Sebastián Joresoc, que es candidato a la presidencia de la Federación de Centros de la UCB, con el cual estaremos abordando no solamente sus propuestas, sino también cuál es su visión e incluso misión en tal caso de quedar electo como presidente de la FCU. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, un gusto saludarte siempre. Bueno, compañeros de la EPA, de andadas políticas también, sí. Muchas cosas buenas que hemos construido en la Escuela de Estudios Políticos y bueno, un gusto ahora compartir este espacio contigo. Gracias. Además que es importante que eres el primer epista que está aquí. Entonces ya eso le da un toque especial. Sebastián, el tiempo se nos va volando. Te pregunto, han habido una serie de inconvenientes con respecto a estas elecciones que ya de por sí son muy atípicas. Veía en redes sociales que hay un problema con alguna inscripción de algunos candidatos, algunas planchas. Acláranos, antes de entrar en tus propuestas, ¿qué está sucediendo con las elecciones? Al parecer ahora hay una nueva fecha para las elecciones. Cuéntanos. Mira, Guillermo, para hacerte el cuento corto, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Hubieron una serie de irregularidades por parte de la Comisión Electoral o miembros del equipo de la Comisión Electoral en cuanto a la inscripción de las planchas, no solo la plancha federativa Vive la UCB, sino de 10 planchas de 10 facultades distintas. Es decir, las inscripciones, como tú bien sabes, no siempre se hacen en el tiempo correspondiente, sino que se hacen con lapsos de tiempos especiales donde se terminan de generar acuerdos o se terminan de configurar situaciones, alianzas. Y bueno, se entregó en un lapso de a las 4:40, la recibió la profesora Patricia, de representante de la Comisión Electoral, se ingresó en la caja, se levantó un acta con el bachiller Ángel Ojeda, representante de la Comisión Estudiantil ante la Comisión Electoral, y se aceptaron los recaudos y se dijo al día siguiente que se iba a levantar junto al acta, oficializarlo mediante la página web de la Comisión Electoral. La Comisión Electoral al día siguiente, su presidente y su secretario tuvieron unas razones para molestarse que nosotros desconocemos, pero ellos dicen que no se habían cumplido unos requerimientos, cosa que era totalmente falsa porque ya había un acta firmada por los representantes de la comisión donde decían claramente que habían sido aceptados los recaudos, lo único que se necesitaba era celebrar la reunión, y oficializarlo mediante la página web. Se pospuso porque se levantó el presidente y el secretario, no hubo quórum y se pospuso para el día lunes. El día lunes no sesionó y se dijo para el día martes. Hoy, exitosamente, se dijo que las opciones fueron aceptadas y que van a ser inscritas sin ningún tipo de problema. Entonces eso quiere decir que ese escenario que se planteaba de que sea una plancha única en varias escuelas no se va a dar. Se va a dar una competencia sana, legítima y democrática al país donde 2 planchas van a competir por la Federación de Centros Universitarios y muchas más planchas van a competir por centros de estudiantes, consejos de escuela, consejo de facultad y consejo universitario. Sebastián, entonces la fecha que previamente estaba pautada para las elecciones era el 25 de mayo. ¿Eso ha tenido un cambio? Mira, depende mañana del Consejo Universitario, donde la decisión que tomó hoy la Comisión Electoral va a ser llevada al Consejo Universitario. Esperemos que sea aprobada por el bien de la universidad y ahí la Comisión Electoral dictaminará la nueva fecha con que se realizarán las elecciones. Okay. Por lo que nos dieron a entender... ¿Se manejan alguna fecha? Mira, hasta los momentos no te puedo decir porque no es definitiva. Esa información le corresponde a la Comisión Electoral y será la encargada de hacerlo oficial. Sebastián, cuéntanos primero, ¿cuáles son tus motivaciones a llevar este reto de cara a una situación en donde la dirigencia estudiantil y el movimiento estudiantil a lo largo y ancho del país se encuentra en un momento muy precario? Venimos en la Universidad Central de Venezuela de una gestión muy gris, lamentablemente, bastante atropellada, la que le tocó a nuestro compañero ucebista David Sosa, pero vimos cómo esas letras de la UCB, en el marco también de la pandemia y del debate nacional, no tuvieron un peso. ¿Qué llevó a Sebastián Joresoc a plantear su nombre de cara a la FCU? Bueno, Guillermo, esto es un liderazgo. Esto es un proyecto que hemos venido construyendo desde la Escuela de Estudios Políticos.
la escuela más política, me atrevo a decir, de todo el país, no solo de la Universidad Central de Venezuela, donde la vida pública, donde la vida política es algo cotidiano desde el patio hasta los salones de clase. Y esa efervescencia se veía en las aulas de la Escuela de Estudios Políticos y nosotros decidimos aspirar a la presidencia de Federación de Centros Universitarios para tratar de llevar esa unión epista, ese sentimiento a la universidad y de empezar a desarrollar ese plan que empezamos en la Escuela de Estudios Políticos, de una dirigencia estudiantil cercana al estudiante, pendiente de las cosas básicas, porque parece mentira, pero en la universidad hoy por hoy, y parte de lo que tú me estás diciendo, es que el movimiento estudiantil y la dirigencia estudiantil, su representación, se olvidó de los derechos estudiantiles. Nos enfocamos mucho en hablarle al país, pero se nos olvidó primero solucionar los problemas que teníamos en casa. Hoy por hoy la universidad no es la misma que conocimos en el año 2019. Han sido 3 años de desmotivaciones, de desgaste, de un estudiantado que ya no se siente representado ni por sus autoridades, que tienen un gran desgaste, tienen más de 10 años con su periodo vencido y que no han reconocido los errores que ha llevado a la universidad hasta aquí, y una dirigencia estudiantil que, como tú bien lo dijiste, se dedicó a otras cosas y no a resolver los problemas de la universidad. Cuando la universidad realmente necesitó que la dirigencia estudiantil estuviera ahí, desapareció. Nosotros venimos de la Escuela de Estudios Políticos, una escuela quemada, y el presidente de la federación nunca se acercó a atendernos. Siendo de la escuela. Siendo de la Escuela de Estudios Políticos, cosa que me parece muy grave. Entonces yo creo que el paso fundamental para recuperar al movimiento estudiantil es conectar con los centros de estudiantes. Al final los centros de estudiantes es el brazo político que tiene la universidad. Son los que junto a los cargos de cogobierno, los representantes a consejo de escuela y consejo de facultad, son los que llevan todas las demandas que tiene el estudiantado. Nosotros estamos ahí para representar, para ser la voz de ellos ante estos órganos que no son muchas veces escuchados. Y entonces hubo esa desconexión total entre una federación que se quedó abstracta y que no conoció la realidad de sus localidades, y que hoy nosotros queremos precisamente conectar con ellos y armar un movimiento que luche por las becas. ¿Cómo es posible que un estudiante no pueda tener una beca que cueste menos de $1? ¿Por qué no hablar de solicitar una beca? ¿Por qué los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, los profesores y el personal administrativo no tienen derecho a transporte? Con el sueldo que gana un personal administrativo, poniendo de ejemplo el personal de control de estudio de la EPA, ¿cómo hace Jenny, por así decirlo, para llegar a la universidad a trabajar, para oficializar un Cardex, para cargar las notas? O que no tiene suficiente internet en su casa, se tiene que trabajar en su casa porque su sueldo no le da ni siquiera para pagar un van. Y entonces también hablamos de cómo el estudiante muchas veces, nosotros hemos pasado por eso. Un estudiante pide comúnmente dinero, 2 bolívares, 5 bolívares para poder comprarse un tequeño. Todo eso cambiaría si reactiváramos otra vez el comedor universitario y los estudiantes pudieran tener una garantía para poder seguir estudiando y poder decir, veo mis clases, tengo mi transporte, tengo una beca que me respalda. También están las becas de pasantía de los profesores. Los profesores actualmente, estaba conversando con mis compañeros de la universidad hace un momento, mientras sosteníamos un pequeño almuerzo, y empezábamos a hablar de cuáles eran los principales problemas de la universidad. ¿Y qué está pasando? Cada facultad está aislada entre sus propios problemas y al final hay una misma relación. Por ejemplo, la facultad de Fases tiene un problema profesoral sumamente grave. No tienen profesores y tienen miedo. ¿De qué porcentaje? Mire, estamos hablando de que en la escuela de sociología la gran mayoría de los profesores dan clases online porque están en el exterior y salieron de su jubilación a reincorporarse para dar clases porque no hay profesores suficientes. ¿Cuál es la media a nivel de la universidad de deserción profesoral, Sebastián? Mira, te voy a poner una cifra. En las elecciones del 2011 habían inscritos en la universidad 90.000 estudiantes. Para esta elección, el padrón electoral aproximadamente es de 11.000 estudiantes. ¿Y a nivel de profesores? Estamos hablando de que a nivel de profesores, los profesores que están por así decirlo, están a nivel de escalafón, muchos han pasado a jubilación, hay otros que se siguen manteniendo por amor a la universidad, pero hay una cantidad muy grande de profesores que no han entrado en concurso porque las facultades no tienen recursos suficientes para abrirlo y que tienen sueldos de hambre que ganan absolutamente nada. Esto lleva a altos índices de deserción. Los profesores actualmente, como tal, me han dicho, por ejemplo, en la Escuela de Estudios Políticos, se mantienen, o sea, te hablo de nuestra localidad. Se hizo una encuesta para empezar este semestre y de 60 profesores que habían habilitados para dar clases, respondieron 45.
Estamos hablando que los profesores todavía tienen ganas de ver clases y la gran mayoría dijo que querían volver a dar clases presenciales. Pero si nos vamos a fases, por ejemplo, los porcentajes son mucho menores. En escuelas como antropología, los profesores han abandonado y muchas veces alumnos recién graduados tienen que obligados a casi a dar clases, y eso se presenta en muchas facultades de la universidad. Sebastián, evidentemente la Universidad Central no solamente es la ciudad universitaria en Caracas, sino también comprende distintos núcleos. ¿Cuál es la situación de los otros núcleos de la universidad? ¿En qué estado están? A través de las redes sociales y de la cuenta de Twitter Viva la U permanentemente muestran el estado, por ejemplo, del núcleo de Cagua. ¿Has podido ir para allá? ¿Cuál es el feedback que tienes con los compañeros? Mira, nosotros fuimos a Cagua hace unos meses y la realidad es que el núcleo es inexistente. O sea, hubo un sentimiento recíproco entre los estudiantes de Cagua y nosotros, porque no tenemos sede. Nos sentimos abandonados por la universidad, y parte también de esta aspiración es velar por todas esas escuelas, que son muchas en la universidad, que no tienen sede. Por ejemplo, idiomas modernos carece de sede, administración y contaduría también carece de sedes, eran espacios temporales y se quedaron para hacer sedes informales. La Escuela de Estudios Políticos hoy no ha podido empezar clases presenciales porque no tiene sede. Igual Cagua, también está la situación de las dos facultades, veterinaria y agronomía en Maracay. Hoy me atrevo a decir, hace unos pocos meses, mi papá también trabaja en la Universidad Central, trabaja en el núcleo de agronomía, y la frase que me dice: hijo, lamentablemente hoy la universidad es más monte que gente. La maleza se está comiendo la universidad y los estudiantes no sienten la motivación real o no tienen los recursos necesarios para poder asistir a la universidad. Y entonces los estudiantes piden volver a clases presenciales. Poco a poco se ha ido activando la vida universitaria, pero nuestro concepto es que la universidad tiene que volver en pleno. La universidad necesita vida, porque la vida en la comunidad, si no hay vida en la comunidad universitaria, van a llegar otros factores que ya conocemos, es decir, el régimen. Y precisamente ahí te quiero atajar, Sebastián. En medio de estas elecciones hay una serie de obras que se están efectuando en la universidad que, y lo repetí en el programa de la semana pasada con Jesús Mendoza, nuevamente le está devolviendo la vida a lo que es la infraestructura de la UCB. Lo puedes ver en los jardines, en ciertas instalaciones, pero que lamentablemente se veía con preocupación después de que terminen los trabajos, qué va a tener el rol del gobierno dentro de la universidad. Tú hablabas de que hay que luchar por las becas, por el pasaje estudiantil, por todas las reivindicaciones estudiantiles. E indudablemente existe una realidad fáctica, que quien ejerce el poder político en Venezuela es el señor Nicolás Maduro. En caso de ser electo presidente de la FCU, ¿tendrías algún inconveniente o prurito en reconocer y sentarte con las autoridades del régimen de facto? Mira, Guillermo, la realidad que vive la universidad es que todas esas capas de pintura que le están dando y que son como una ayuda superficial, es que todo eso tiene un costo a lo largo. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo Nicolás Maduro quiere utilizar la Universidad Central para una elección para el 2024. Y la única manera de nosotros enfrentar que el chavismo es como que el que te quiebra las patas y luego me tengo que agradecer porque me dan las muletas. Entonces la universidad la que estamos viviendo es esa. Por una capa de pintura yo estoy sacrificando que me violen el recinto más importante que tiene la universidad, que es el aula magna. Eso es una pesadilla que yo tengo todos los días, que Nicolás Maduro anuncie su candidatura presidencial al 2024 en el aula magna o seguramente en el aula magna como presidente de la República, si ese es su objetivo. Y nosotros tenemos que estar ahí para impedirlo, porque la Universidad Central es más que un tarantín político. Es capaz de hacerlo. Más de cualquier clase de político, ojo, no solo de Nicolás Maduro. Pero la universidad como tal necesita de un movimiento estudiantil organizado que le haga frente al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros no tendremos ningún tipo de problemas en hablar con las autoridades que sean necesarias para solucionar la universidad. Pero eso tiene que ser un trabajo conjunto y en un proceso de renovación de la universidad. Los estudiantes no solo pueden ser los que exijan en la universidad, las autoridades también tienen voz. Es momento que el movimiento estudiantil, los representantes estudiantiles de la universidad y las autoridades luchemos por el sueldo de los profesores, luchemos por el sueldo del personal obrero y administrativo, luchemos por a que los vigilantes tengan capacidad real de vencer al AMPA.
¿Has tenido la oportunidad, Sebastián, de conversar con todos estos sectores de las autoridades, de los sindicatos de la universidad, de cara a esa lucha que se va a emprender después de que cierren todos los procesos electorales, sea quien salga triunfador? Se abre el juego en el marco también de unas venideras primarias presidenciales. ¿Existe esa articulación por tu parte? Mira, nosotros desde que empezamos en las gestiones del centro de estudiantes siempre hemos estado muy cercanos a las personas o representantes de las providencias estudiantiles, es decir, desde OVE, pasando por los personales de seguridad de la facultad y los distintos sindicatos que pudieran ayudar a destrancar el juego. Nosotros queremos que exista una comunicación real entre la federación y el grupo que conforman sindicatos, autoridades, y yo estoy dispuesto a sentarme las veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, nosotros vemos vital que exista una mancomunidad en la comunidad universitaria, que exista un entendimiento claro. Y nosotros ya estamos haciendo los enlaces para tener las reuniones necesarias antes de empezar a gobernar la Federación de Centros Universitarios, para que a todo el mundo en la comunidad universitaria se sienta tomado en cuenta con este proyecto y con este plan de gobierno que te venimos planteando. Sebastián, ¿cuál es tu propuesta y principalmente como principal doliente con el caso de la Escuela de Estudios Políticos? Te pregunto por qué. Cuando se quemó la Escuela de Estudios Políticos en la UCB, fue público y notorio que inmediatamente tú y tus compañeros se apersonaron al momento. En ese momento llegó el ex ministro de Asuntos Universitarios e intercambiaron palabras al respecto. Mucha gente dice que por ese hecho es que hoy en día la EPA, la Escuela de Estudios Políticos, no es tomada en cuenta ni será tomada en cuenta en las reparaciones de la UCB. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, eso como quien dice, como lo vemos en la carrera, es una falacia. El motivo por el que el régimen no ha tomado la Escuela de Estudios Políticos es claramente porque es la principal escuela política de la universidad, una de las escuelas que garantiza mayor movilización en la universidad y es una piedra incómoda dentro del esquema que quiere desarrollar el régimen dentro de la universidad. Lo vimos desde que empezamos la gestión hace 3 años. La escuela no fue quemada una sola vez, fue quemada 3 veces por grupos vandálicos y les hicimos frente a la violencia. No con violencia, sino haciéndole frente, diciendo aquí están los estudiantes, y todos como epistas defendimos nuestro galponcito, como quien llama, y luchamos. Nuestra principal propuesta no es solo una sede para la EPA, es una sede para la FCJP. Es necesario y es una responsabilidad que... Exacto, explícanos un poco esa dicotomía. La Escuela de Derecho realmente le corresponde ese edificio. Cuéntanos un poco de eso y hacia dónde los futuros epistas y quienes ya estamos egresando de ella, ¿dónde va a estar la EPA? Mira, la escuela como tal, la facultad tiene una sede prestada, como estamos hablando ahorita, está en la Facultad de Humanidades, se le dio ese espacio a la Escuela de Derecho para que tuviera su sede, pero como tal existe un proyecto de sede para la Escuela de Estudios Políticos. ¿En dónde? El proyecto iba a estar al frente de la universidad, no sé si los televidentes saben, al frente donde está el concesionario Toyota, en la salida de la ciudad universitaria. Cerca de las Tres Gracias. En la Plaza de las Tres Gracias. Ahí iba a ser construida la sede. De hecho, esos edificios le pertenecen a la universidad. Eso está alquilado. Eso es parte fundamental también de nuestra propuesta. ¿Dónde está el dinero que obtiene la universidad por beneficio? O sea, parte fundamental de esto es darle vida a la universidad. Perfectamente se pudiese utilizar ese dinero para los trabajos tanto de derecho como de la escuela. Exactamente. Entonces nosotros decimos que con lo que ingresa a la universidad, sabemos que quizás por los gastos que tiene misma la universidad, por ser una ciudad, la universidad es una polis donde hace vida a la gente, no se podrá construir, pero las autoridades también deben pronunciarse, no son solo los estudiantes. ¿Cómo es posible que han pasado más de 300 días y no ha habido ninguna respuesta o una solicitud clara, por ejemplo, de las autoridades rectorales ante la Escuela de Estudios Políticos? No hay ningún tipo de pronunciamiento. O de la propia FCU saliente. Exactamente. O sea, no existe un compromiso real con los núcleos. Y entonces, ¿nosotros qué creemos? Que es fundamental la creación de una sede. El proyecto está. Solo se necesita el trabajo mancomunado de una representación estudiantil, ejerciendo protesta, ejerciendo presiones, teniendo lobbies necesarios para que se desarrolle y unas autoridades que con su carácter institucional pueden tocar las puertas necesarias para tener un trabajo mancomunado entre universidad, la responsabilidad que le corresponde al gobierno, al régimen y
el estudiantado ejerciendo presión junto a la empresa privada, podemos hacer algo necesario para la universidad y podemos cambiar ese modelo de universidad que estamos viviendo hasta ahora y que nos ha traído a una situación sumamente compleja que es la que estamos viviendo hoy en la UCB. Sebastián, así como se lo pregunté a Jesús, en el momento de la firma hubieron ataques de bando y bando denunciando a Jesús Mendoza como el candidato de Fuerza Vecinal y Fospuca y a ti como el asmemandados de los hermanos Requesén y el muchacho de Primera Justicia. Y yo le preguntaba a Jesús, ¿esto es un enfrentamiento entre dos partidos políticos o entre dos dirigentes estudiantiles que legítimamente tienen derecho? Mira, lo primero que pasó cuando yo vi a Jesús ese día fue nos acercamos y nos dimos un abrazo. Nos deseamos todo el éxito del mundo y dijimos que a partir del día después de las elecciones, sea que fuera el resultado, nosotros le íbamos a dar gobernabilidad a la federación y le íbamos a dar lo que la universidad necesitaba. Yo aspiro que sea desde la presidencia, por mi parte, y él desde la Secretaría General. Pero no es una pugna política. Son dos modelos de universidades que hoy se enfrentan, dos maneras distintas de entenderlo, pero somos UCBistas. Y por mi parte, nosotros tenemos el fiel compromiso de trabajar con quien sea necesario por la universidad. La universidad no es la misma del 2007, ni del 2011, ni del 2014, donde habían enfrentamientos políticos o partidescos. La universidad hoy necesita de estudiantes. Y hoy está hablando un estudiante para los estudiantes para cambiar la universidad y que tengamos una universidad de primer mundo. En tal caso, Sebastián, de que quedes electo como presidente de la FCU y en el marco de estos diálogos que ya se están abriendo, ¿solicitarías formar parte de cualquiera de estos diálogos de la vida nacional? Mira, todo lo que sea para el beneficio de la universidad, ahí estaremos. Y la Federación de Centros Universitarios es un factor político fundamental de la universidad. Eso se ha perdido. Y la federación tiene que hablarle al país, porque la federación tiene una serie de problemas que tiene la universidad que la ciudadanía necesita saber. Y no solamente eso, Sebastián, sino que precisamente en momentos donde la antipolítica, la desesperanza reina, el consciente colectivo siempre busca los estudiantes como referente político. Sí, tal cual, y que precisamente la universidad y la juventud están en un momento de mucha antipolítica, de mucha decepción. Y es momento de que vean una manera de hacer política donde se sientan representados. ¿Por qué un joven debe involucrarse en la política, Sebastián, para ti? Si tú te desentiendes de la política hará que tú te entiendas, pero a su manera. Hoy eso lo hemos vivido en Venezuela. Cuando nos hemos desentendido de los grandes procesos políticos, otras personas con intereses muy oscuros han tomado esos espacios de nosotros. Y lo que ha significado es que estemos en un modelo autoritario, vías de ser totalitario y que precisamente acalle la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y nos sucumba prácticamente a ser borregos de un modelo que lo que no quiere para nada es el beneficio de los venezolanos. Los jóvenes tenemos que entender que la única forma de hacer una política distinta a la que estamos viendo hoy en el país es que nosotros nos involucremos. Nosotros partamos de las tomas de decisiones, nosotros seamos parte de conectar otra vez con la ciudadanía, porque la percepción que tiene el joven hoy de la política es la misma que tiene la persona de 40 años. Siente decepción y de los adultos mayores. Y entonces la única forma de nosotros cambiar eso es participando. Por eso mi invitación es a votar. Porque nadie va a decidir por ti el futuro de la universidad. Nosotros lo hemos vivido en la Escuela de Estudios Políticos. En la Escuela de Estudios Políticos nadie puede decir, no, es que los representantes estudiantiles no hacen nada. En nuestra escuela no. En nuestra escuela no. En otros sí. Y entonces dicen, pero es que son parte. En la escuela es una constante contraloría. Por eso digo, esa es mi mejor escuela para formarme, porque yo viví en un centro de estudiantes donde todos los días recibimos distintas inquietudes, distintas problemáticas y estábamos ahí abocando en solucionarlas. Entonces nosotros lo que queremos llevar es eso a la Federación de Centros Universitarios. Que el estudiante no vea al presidente de la federación como alguien lejano, alguien que solo aparezca en los medios, que sea un político más. No, que es el estudiante que fue parte, que ve clase conmigo, que es preparador, que habla conmigo en el patio, que se toma un café en arquitectura, que se toma una chicha en el reloj, que está en las batallas de rap, que está en los conciertos que vamos a hacer en la universidad y que es una persona como tú, como yo y que prácticamente tú puedes, mira chamo, tengo un problema con esta materia, ¿cómo podemos ayudarte? Mira que en mi escuela está pasando esto, esto y esto. Bueno, vamos a contactar con los consejeros de escuela. Y entonces buscar que la representación estudiantil vuelva a escuchar al estudiantado.
porque parece que desde las escuelas a la plaza del rectorado hubiera como una distancia que nadie pudiera cortar. Como que si el edificio de la Federación de Centros Universitarios fuera algo nada más del mundillo político y no fuera de los estudiantes. Y nosotros queremos precisamente que eso se acabe. Que las demandas que lleguen a estos espacios se traduzcan en soluciones y que los mismos estudiantes sean los que propongan el modelo de universidad que quieren. ¿Desde cuándo no se realizan asambleas para tomar el futuro de la universidad? Eso es algo que es necesario. Porque los estudiantes se han desencantado de las asambleas porque es un espacio para dar discursos y no dar soluciones. Nosotros queremos retomar eso. Más que hablar, sino escuchar. Exactamente. Sebastián, tu plancha se llama Vive la U. Vive la U, señor. Primero quiero preguntarte, ¿cuáles son esos primeros aspectos que próximamente, de ser electo presidente, vas a tomar como prioridad? Y háblanos un poco de esa unión variopinta que existe dentro de esa plancha. Miren, la gente comúnmente piensa que los políticos tienen que empezar a trabajar después que son electos. Nosotros estamos trabajando desde ya para brindar esas soluciones. Nuestra propuesta es vivir la universidad. Hay que dejar de soñar en pajaritos preñados. Hay que estar en la realidad. Ocuparse. Y eso pasa por incentivar al estudiantado que vuelva a la universidad. Hacer las presiones necesarias para que ninguna escuela dentro de la Universidad Central de Venezuela esté sin clase. Estamos en una generación de la autosuficiencia. Los muchachos creen y los jóvenes ven que creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos, y vemos la universidad como un modelo viejo, retrógrado, donde se imponen las cosas. Y no es así. La universidad también es autosuficiente. Es la principal escuela de la vida. Porque en la universidad uno se enamora, uno tiene amigos, uno conoce las personas que van a marcar el resto de sus vidas. Vive la universidad. Uno vive en la universidad, exactamente. Y ahí se presentan nada como un patiazo en la EPA, unos tambores de fase, un gallo de oro en ingeniería. Esas son las vivencias que tiene la universidad. Una pintada de pancarta universitaria. Eso es algo único. Y entonces, eso es lo que nosotros queremos, que ya empiecen a vivir. Y a partir, cuando llegue el momento, ya con el cargo institucional, que ganemos el día después de las elecciones, no dejar de hacerlo y seguir profundizando, y empezar centro a centro de estudiantes, recorrerlo, recabar las propuestas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y generar un movimiento estudiantil unificado e ir con cada centro de estudiantes a luchar por estos derechos que te estoy hablando. Y cuando tengamos ese modelo de universidad, podemos decirle al país, mira, que hay una universidad que se está organizando democráticamente, que está presionando por la elección y renovación de las autoridades, de los egresados, y que eso también lo queremos al país. Y va a haber un movimiento estudiantil lo suficientemente fuerte que le hable al país de aquí al 2024 y le va a decir que en Venezuela sí es posible un cambio. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra entrevista conversando no solamente con un invitado, sino un buen amigo de la Escuela de Estudios Políticos, Sebastián Oresoc, candidato a presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. ¿Cuáles son tus redes sociales, Sebastián? @SebaOresoc en Instagram, @SebaOresoc en Twitter y Sebastián Oresoc en Facebook. También los invito a seguir la cuenta @VivePisoLaU. Los invito a que la sigan y bueno, también a la cuenta @Impulso10, la Escuela de Estudios Políticos, para que sigan la principal elección de las universidades en el país y que tiene de verdad una magia que vale la pena volver a vivirla siempre, y que bueno, los invito a vivir la universidad, a que sean parte de este proceso, y que la universidad no es solo de los UCBistas, la universidad también es todo aquello donde hay un UCBista. Y entonces las personas que quieren vivir este proceso son invitadas a la universidad a vivirla, porque la universidad no es solo para los estudiantes, no solo las aulas de clases, sino que todo el espacio del campus y hasta donde nosotros queremos llevarlo a la universidad. Vamos a vivirla, vamos a disfrutarla y vamos a cambiar la universidad y a Venezuela. Bueno amigos, más claro imposible. Indudablemente que también estaremos acompañando ese día de la elección desde Punto de Corte y Espacio Político. No me quiero despedir sin antes invitarlo a que visite nuestro portal de noticias puntodecorte.net y estén al día con la información nacional e internacional. Los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde, por aquí, por Espacio Político. Quien les habló, Guillermo Molina. Muchísimas gracias.